Bendiciones en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde donde me encuentro yo, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En este momento son las 3 de la tarde, hora de Colombia, y vamos a tener un conversatorio con un señor apologista, testigo de Jehová, el señor Samuel Hernández, que en este momento está en la ciudad de Madrid, España. Van a ser casi las 9 de la noche, que lo teníamos programado, sobre el interesante tema del milenarismo. Sean todos bienvenidos a las personas que vayan llegando. Vamos primero que todo a darle también la bienvenida, un saludo cordial, afectuoso, como cristianos, como caballeros que debemos de ser, a nuestro amigo Samuel Hernández. Entonces vamos a darle también para que él se presente. Adelante, Samuel, bendiciones. Bueno, mi nombre es Samuel Fernández, soy de Madrid, ya me conocéis que hace poco tuvimos una conversación también con Guido. Y bueno, pues esto se trata al final sobre todo, de santificar la soberanía de nuestro gran Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo sea siempre para honrarle a Él, la gloria para Él y pues ahora exponer simplemente nuestras opiniones y que la gente pues decida y que sea Dios el que, como siempre digo yo, haga crecer, porque al final nosotros no podemos hacerle, así que cuando quieras podemos empezar por mí. Samuel, antes de empezar, me gusta mucho cuando tú te presentas, lo veo que ha sido único, porque tú te presentas y me parece una característica también muy interesante, porque a veces la gente no piensa, porque tú dices que perteneces a la iglesia cristiana de los testigos de Jehová. Ahora, casi uno siempre conoce cuando habla con un testigo de Jehová, no, de la organización de los testigos de Jehová. De hecho, inclusive yo que era sido lector de las atalayas, cuando se imprimían, siempre decía impresa la Atalaya y la Despertar por la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová. ¿Por qué haces tanto énfasis tú, Samuel, en que se recalque que es Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová? ¿Y hay alguna, sola manera de curiosidad, hay alguna interpelación a decir la organización de los Testigos de Jehová o sería lo mismo? Sí, bueno, la cuestión está que nosotros somos testigos de Jehová, porque como dice Isaías, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Pero Jesucristo también dijo, ahora serán testigos de mí en todas las partes, entonces también somos testigos de Jesús. Por lo tanto, somos testigos, cristianos por Jesucristo, de Jehová. Por eso no, aunque digamos muchas veces testigos de Jehová, para resumirlo, el nombre es testigos cristianos de Jehová, porque somos testigos tanto de Jehová como de Jesús. Listo, qué bien entonces esa aclaración, porque solo te la había escuchado a ti y quería preguntártelo. De hecho, nuestro amigo Samuel es un apologista que también, se lo decía yo, no tengo ningún reparo en decirlo, él también hace en su perfil personal, hace unos breaks de videos sobre unos temas muy interesantes, temas de doctrina desde la Biblia y desde la teología y también desde la patrística. ¿Tienes algún canal, Samuel, donde la gente pueda ver esos videos que tú haces? Si hay algún, porque yo sé que muchos testigos de Jehová dicen, me gustan mucho tus videos, que cuando uno entra a tu perfil, o sea, si alguien quisiera ver esos videos que tú haces, ¿hay alguna forma solamente en tu perfil o tienes alguna otra No parte? es ahí en mi muro de Facebook, el canal es 7777 y ahí están mis vídeos pues, de historia de la Biblia, de varios temas, vídeos cortos, y ahí está, ese es mi canal. Bueno, listo, ya queríamos simplemente una introducción porque para también romper esas perezas, que no una cosa tan formal ni mucho menos, porque pues va a ser un diálogo de amigos. Aquí va a estar entonces, este es el Barner, el tema es el milenarismo, es un tema que cuando nos pusimos de acuerdo con Samuel, quedamos en que íbamos a debatir este tema. Y vamos a tener un formato que es, mientras que estoy compartiendo acá en mis redes sociales, vamos a tener el formato que tuvimos la vez pasada, en el cual ambos estamos de acuerdo, que son 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo y 5 minutos de conclusión. Ese va a ser el formato que hemos acordado, igual que lo hicimos la otra vez. En esta oportunidad, como la vez pasada empecé yo,
ahorita comparto bien. Va a empezar Samuel. Vamos a tener como siempre, como le decíamos, estos de caballeros, eso aquí ni se le va a quitar, ni se le va a poner tiempo. No utilizamos nosotros términos despectivos. Yo a veces veo a Samuel que dice, el oponente, estás perdiendo el debate, ya está refutado. Bueno, toda la cantidad de ataques y cuestiones. No. Aquí simplemente vamos a compartir ideas de nuestras doctrinas. Vamos a tener, como siempre, la otra es un cronómetro para ir llevando el tiempo, que lo voy a proyectar al inicio y también faltando 2 minutos para ir redondeando la idea. Bueno, entonces ese va a ser el tema, el formato. Bendiciones a todas las personas que van llegando. Ya había un saludo de antemano de la señora Gina Corona y también de aquí de el apologista testigo de Jehová Fran Enríquez desde Colorado, Estados Unidos, y también ya bendiciones a Claudio Rocha. Bueno, Janet, ya van llegando. Freddy Montero, no olviden, esto es un video público, compártanlo en las diferentes redes sociales porque es interesante, son temas de edificación, de cultura religiosa, donde se puedan mirar las perspectivas desde ambas partes. Bueno, no siendo más por el momento, ¿ya estás listo, Samuel? Sí. Bueno, listo. Entonces voy a ponerte, como siempre, voy a apagar mi micrófono, pongo el cronómetro y das tu exposición. Faltando 2 minutos lo vuelvo a colocar para que vayas redondeando tu idea. Vale, cuando quieras. Bueno, si hay una doctrina que nos separa de los demás grupos religiosos, de las demás organizaciones religiosas, es la creencia en el reino de Dios, que tiene dos esperanzas. Unos gobernando en el cielo y otros en la tierra. Aunque es cierto que no vamos a hablar del grupo que gobernará en el cielo, sí que voy a hablar un poquito al principio para organizarnos y entender el tema. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 32 dice, no te van rebaño pequeño porque su padre ha aprobado darles el reino. Luego, después de esto, se habla de las otras ovejas que no son de ese redil, pero que llegan a formar un solo grupo. De este rebaño pequeño, que son los que tienen esperanza celestial, en Apocalipsis 14, 1 y 3 dice, vi miren el Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que han sido comprados sobre la tierra. O sea, el rebaño pequeño es comprado de sobre la tierra. ¿Para qué? Apocalipsis 26, serán sacerdotes de Dios y del Cristo con él por 1000 años. Apocalipsis 5:10 también dice, tú hiciste que fueran un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios y ellos reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, este grupo pequeño, estos 144.000, van a gobernar sobre la tierra. Bueno, la cuestión está que hoy día algo que nos une a todos es la oración modelo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Venga a nosotros tu reino, efectúese tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Por lo tanto, pedimos que venga ese reino y que se haga la voluntad de Dios no solo en el cielo, sino también en la tierra. Bueno, cuando empezamos a analizar el contexto bíblico nos damos cuenta de lo que estoy comentando. Por ejemplo, Colosenses 1, 19 y 20 dice, porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en él y por medio de él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo mismo todo lo demás, tanto las cosas en la tierra como las cosas en los cielos, estableciendo la paz mediante la sangre que él derramó en el madero de tormento. Por lo tanto, vemos dos grupos, los de la tierra y los del cielo. En Efesios 1:10 se vuelve a decir lo mismo, para una administración al límite cabal de los tiempos señalados, a saber, reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas de los cielos y las cosas de la tierra. Los cielos y la tierra, no solo el cielo. ¿Por qué digo esto? Bueno, mirando en una página católica, catholic.net, que enseña la Iglesia Católica sobre el reinado milenario, dice, según el lenguaje hebreo, 1000 años significa un tiempo largo indefinido. Jesús estableció su reino en este mundo y ese reino es la Iglesia Católica, que durará 1000 años, lo ponen entre comillas, porque entienden que es simbólico los 1000 años. Se trata de un reino espiritual y humilde, en forma de semilla de mostaza que ha de crecer, no un mesianismo material, como lo esperaban los judíos. El Apocalipsis se refiere al combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde. Marcará el fin de la historia del tiempo, toda la humanidad será juzgada. Los buenos irán al cielo y los condenados irán con los demonios al infierno. No será, por lo tanto, una venida temporal. Esta verdad descarta el mileniarismo. Y luego cita del Catecismo, el 668, 669, Cristo reina ya mediante la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué enseña el catolicismo? Que cuando venga Jesucristo, la guerra al Armagedón, los buenos al cielo, los malos al infierno y la tierra, por lo tanto,
será destruido. Pero ¿es la Iglesia Católica el reino de Dios, como dice esta página? Bueno, Daniel 2:44 nos dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Si lo comparamos con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 24-26, dice: luego el fin, cuando él entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruido. Por lo que este reino es un gobierno celestial con su sede en los cielos que pondrá fin a los gobiernos de la tierra. Ahora, si empezamos a analizar el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 19, se nos habla de que los reyes de la tierra guerrean contra Jesús. En el 16 habla que estos reyes se juntan en la batalla que se llama Armagedón. Y el capítulo 20 empieza a hablar lo que continúa a partir de la gran guerra del Armagedón. Dice Apocalipsis 20 del 1 al 3: vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada, para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso, tiene que ser liberado por un poco más de tiempo. Por lo tanto, el reinado milenario empieza atando a Satanás. Si Satanás es atado para no engañar a nadie, cuando dice la Iglesia Católica que ya estamos viviendo en el reinado milenario, entenderíamos también que Satanás hoy día no está haciendo nada en la tierra, o por lo menos yo lo entiendo así, porque estaría atado. Bueno, si seguimos leyendo Apocalipsis 20, ahora del 4 a 6 dice: vi tronos y a los que se sentaron en ellos se les dio autoridad para juzgar. Así es, vi las almas de los que habían sido ejecutados por el testimonio que dieron acerca de Jesús y por hablar de Dios, quienes no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen y no habían recibido la marca ni en la frente ni en la mano. Estos llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Aquí nos dice que estos, los de la primera resurrección, el rebaño pequeño, reina con Jesucristo durante el reinado milenario por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y como dice 1 Corintios 15, 23, la primera resurrección es en la presencia de Cristo. Luego sigue diciendo: el resto de los muertos no llegó a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque como dice 1 Corintios 15, 53, que recordar, dice que estos son revestidos de inmortalidad, ya no pueden morir. Por lo que se nos dice que los reyes y sacerdotes, estos reyes y sacerdotes, reinarán con Cristo por 1000 años después de Armagedón, una vez Satanás se ha arrojado al abismo para que no extravíe a nadie sobre la tierra. Bueno, si seguimos leyendo del 7 a 10 dice: pero en cuanto hayan terminado los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a esas naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la guerra. Su número es como la arena del mar, y éstas avanzaron por toda la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los consumió. El diablo, que las estuvo engañando, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre jamás. Por lo tanto, después de los 1000 años, Satanás es soltado para intentar otra vez extraviar a personas que estarán en la tierra. Bueno, cuando seguimos analizando los siguientes versículos, porque no los voy a leer todos, bueno, ahora nos dice que estos 144.000, que son los santos, dice que se abren unos nuevos rollos y según esos rollos, ahora juzgan a los que están en la tierra, a los resucitados, a los justos y a los injustos que estarán en la tierra. Por lo tanto, vemos como hay un grupo que durante el reinado milenario con Jesucristo tienen que llevar a la humanidad a la perfección. Tienen que dejar todo en su lugar para luego devolver el reino a su Dios y Padre. Y para eso es el reinado milenario, para llevar a la humanidad a la perfección. Y como dice 1 Corintios 15, 28, acabar la obra y reunir todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, y devolver el reino a su Dios y Padre. Bueno, esto concuerda totalmente con las palabras de Mateo 19, 28. Ahí Jesús dice: les aseguro que cuando llegue el tiempo de hacerlo todo nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos y juzgarán
a las 12 tribus de Israel. La cuestión está que los que le siguen son el rebaño pequeño, los 144.000 comprados, seleccionados, que son llevados al cielo. Y dice la Biblia, como hemos leído, que este grupo lo que hace es juzgar. ¿A quiénes? Bueno, ahora si lo comparamos a las 12 tribus de Israel, a los que están en la tierra, a las personas que resucitan o a la gran muchedumbre. Bueno, en Lucas capítulo 22-30 dice, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. O sea, el mismo texto te sigue diciendo que hay dos grupos, uno en el cielo juzgando a otro que estará en la tierra. Bueno, es curioso, la enciclopedia católica, en el volumen 10, que prácticamente hablaré en toda esta conversación, citaré de esta parte, del encabezamiento del mileniarismo, por si lo quieren ver, la verdad es que es un artículo muy interesante. Después de decir que, bueno, que solo en Apocalipsis se habla del reinado milenario, dice, no hay rastros de mileniarismo que pueda encontrarse en los evangelios o en las epístolas de San Pablo. Todo se mueve en la esfera espiritual y religiosa. Sin embargo, cuando analizamos la Biblia, sí vemos, tanto en las escrituras hebreas, bueno, las escrituras hebreas hay cientos de textos, pero en las griegas sí que encontramos en las epístolas y los evangelios rastro de mileniarismo. Por ejemplo, Hebreos 2.5, porque él no puso bajo la autoridad de los ángeles a la futura tierra habitada de la que hablamos. Aquí dice el apóstol Pablo que hablaban de la futura tierra habitada que sería sujetada a Jesucristo. Aquí viene la palabra griega okumene, que significa mundo, tierra, la tierra habitada. Siempre hace referencia a la tierra habitada. Por ejemplo, Mateo 24:14, se predicará por toda la tierra habitada, okumene. Hechos 11:28, una gran hambre por toda la tierra. Aquí la de Jerusalén vierte okumene como tierra. O, por ejemplo, cuando se dice en Lucas 2.1 que había que censarse por la tierra o por el mundo, pero era una cuestión de la tierra. Siempre se hace referencia a la tierra. Bueno, cuando leemos Hebreos 1.6, también es interesante este texto, porque aquí también aparece otra vez la palabra okumene y dice, y al traer de nuevo a su primogénito, o sea, Jesús, a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Bueno, la cuestión está que este rendir homenaje, o bueno, las Biblias católicas y trinitarias vierten adoración, se va a producir en la futura tierra habitada. Cuando todo sea sujetado a Jesucristo, esa futura tierra habitada que está sujetada a Jesucristo. Pero ¿por qué se habita esa tierra habitada? ¿Por qué se sujeta a Jesucristo? Porque Jesucristo es el Rey. ¿Qué dice el Salmo 2, 6 y 8? Ahí Dios dice, yo mismo he establecido a mi Rey, te daré naciones como herencia en los confines de la tierra, como propiedad. Isaías 9, 6 y 7 dice, nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, la expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y su reino para establecerlo firmemente. Jesucristo es el Rey del reino. Será entonces cuando se cumplan palabras que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo que dijo en Mateo 5:5, los justos poseerán la tierra y residirán para siempre en la tierra. Para siempre, los mansos heredarán la tierra. Esto lo encontramos en el Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de paz abundante. Mientras que el Salmo 37, 9 y 10 en la Biblia de las Américas dice que los inicuos o los malhechores serán exterminados. La futura tierra habitada sujetada a Jesucristo será heredada por los mansos. Los inicuos serán exterminados. Entonces, pues se podrá decir que ya el reino de Dios quedará firmemente establecido en la tierra. Bueno, muchos dicen que la gran muchedumbre terminará estando en el cielo. Por lo tanto, esa gran muchedumbre no estará en la futura tierra habitada. Bueno, si analizamos el capítulo 7 de Apocalipsis, habla que después de la gran tribulación, o sea, después de Armagedón, la gran muchedumbre dice que sus ropas es lavadas con la sangre del cordero y dice que pasan. ¿A dónde pasan? Pues a la tierra. ¿Cómo lo podemos comparar? Bueno, mira, el 7 del 15 al 17 dice, por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su tiempo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed. Tampoco los castigará el sol ni ningún calor abrasador. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Bueno, si ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21, Dios promete a la humanidad que cuando haya unos nuevos cielos y una nueva tierra, dice, luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. ¿Recuerdas? La tienda de Dios está con la humanidad. ¿Y Dios sobre quién extendería su tienda? Sobre la gran muchedumbre.
Bueno, si seguimos leyendo, dice, Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos. Y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni más llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Bueno, aquí viene la palabra griega andropos, con cara humana, es decir, un ser humano. Por lo tanto, el paralelismo es claro. La gran muchedumbre dice que estará en la tienda de Dios y dice que Dios extenderá a la humanidad su tienda. Y luego dice que a la gran muchedumbre le seca las lágrimas y a la humanidad le seca las lágrimas. Está haciendo un paralelismo con los humanos que entrarán en la tierra, en el reinado milenario. Bueno, cuando analizamos el Antiguo Testamento también encontramos textos que dicen lo mismo. Ezequiel 37:27 dice, mira, mi tienda estará con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, esa futura tierra habitada, sujetada a Jesucristo, será donde estén los mansos, los que heredarán la tierra, la gran muchedumbre, los que resuciten, los que nazcan allí. Y es que la Biblia habla de, por ejemplo, Mateo 19:28, que antes hemos leído, dice que la Biblia habla de la recreación. Esa recreación se cumplirá cuando se creen unos nuevos cielos y una nueva tierra. Pero, ¿por qué se habla de nuevos cielos y nueva tierra? ¿Significa que es que va a haber otra tierra y otros cielos? Bueno, esto tenemos que entenderlo en el contexto bíblico. Y voy a analizar ahora varios textos. Por ejemplo, Apocalipsis 21:5, aquel que estaba sentado en el trono dijo, mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Isaías 65:17, porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Isaías 66:22, porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, afirma Jehová, así también permanecerá la descendencia y el nombre de ustedes. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa y en ellos reinará la justicia. Claro, la cuestión está que la Biblia, y seguramente Guido cite de Segunda de Pedro 3:7, dice que los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para el fuego. ¿Qué significa eso? ¿Que la tierra va a ser destruida? No. ¿Qué son esos nuevos cielos y esa nueva tierra? Por ejemplo, si empezamos a buscar textos y a hacer una comparación, tanto en Hechos 7:49 como en Isaías 66:1 dice que el cielo es mi trono y la tierra es el banquillo para mis pies. Por lo tanto, muchas veces los cielos se representan o se pone el ejemplo como si fuera una gobernación. La cuestión está que en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este sistema, es el gobernante de este mundo. Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Por lo tanto, cuando dice que el cielo será destruido, está hablando del mundo de Satanás, de la gobernación de Satanás, que está haciendo mella en los humanos. De hecho, Apocalipsis 20:11 dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en la tierra, en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia y no se los volvió a ver. ¿Por qué huyen? Porque van a ser destruidos. O sea, en los cielos y la tierra figuradas, la gobernación de Satanás va a ser destruido. De hecho, en Apocalipsis 21:1 dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían pasado y el mar ya no existe. ¿Qué significa el mar ya no existe? ¿Que no tendremos playa? No. Isaías 57:20 dice, los inicuos son como el mar. Por lo tanto, los inicuos van a dejar de existir. De hecho, cuando se habla de la tierra, por ejemplo, en el Salmo 96:1 dice, canten una canción nueva a Jehová, que toda la tierra le cante a Jehová. ¿Por qué? Porque a veces los humanos son representados como la tierra. Por lo tanto, el sistema político, el sistema falso que tiene montado Satanás en la tierra va a ser destruido, los inicuos van a ser destruidos. Por eso los nuevos cielos y la nueva tierra van a reemplazar con un gobierno justo y con los mansos la antigua tierra y el antiguo cielo, ¿no? De hecho, bueno, la Biblia siempre nos habla en el contexto de que la tierra existirá para siempre. Isaías 45:18 dice, el formador de la tierra y el hacedor de ella, aquel que la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, que la formó aún para ser habitada. O sea, la tierra va a ser habitada para siempre. Bueno, y ahora voy a saltar un montón de textos para llegar un poquito al final, luego intentaré usarlos. Por ejemplo, en Isaías 55:11, Jehová dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultados, sin falta hará
lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que envió a hacer. Y en Génesis 1:28 que dice que Jehová mandó al humano llenar la tierra, sojuzgarla, para vivir eternamente en ella. Y como hemos leído, Dios no creó la tierra sencillamente para nada, la creó para ser habitada. Por eso cuando ya llegue el reino milenario, llegue el reino de Dios a la tierra, los mansos la heredarán. Siempre habrá personas que puedan cumplir con esto que hemos estado hablando, ¿no? Personas mansas que hereden la tierra y que Jesucristo pueda ser el rey establecido por Jehová. Si no, pues al final todo lo que hemos estado leyendo pues no tendría sentido. Bueno, dice que, porque bueno, me quedaban unos minutos todavía, pensaba que estaba acabando. Voy a leer algún texto de cuando habla de la futura tierra habitada. Por ejemplo, Isaías 35, 5 y 6, en aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el ciervo y la lengua del mudo clamará. Hay muchos otros textos, por ejemplo, el Salmo 67, 6, la tierra misma ciertamente dará su producto, Dios nuestro Dios nos bendecirá. Llegará a haber abundancia de grano en la tierra, en la cima de las montañas habrá sobreabundancia, el Salmo 72, 16. Proverbios 2, 22, en cuanto a los inicuos serán cortados de la misma tierra. Isaías 2, 4, tendrán que batir sus espadas en rejas de arado. Ezequiel 34, 28, realmente morarán en seguridad, sin que nadie las haga temblar. Bueno, hay muchos textos que hablan y si luego tenemos un rato, pues los diré de esa futura tierra habitada sujetada a nuestro Señor Jesucristo. Bien, gracias entonces a Samuel por su primera intervención de 20 minutos, algunos segundos, que eso no pasa nada, podemos redondear la idea, no es a rajatabla ni nada, ni mucho menos. En este momento tenemos, permítame, tenemos 26 personas que han llegado acá, gracias a las personas que están comentando, siempre les pido a Luis Beto y a todos los demás, siempre por favor sus comentarios con educación, con respeto para ambas partes, porque no estamos en un ring de boxeo ni una pelea de perros y gatos. Bendiciones también para Marco Lembar, también gracias. Aquí también llegó Juan Carlos, bendiciones. Felicidad Trinidad, gracias también. El lector también, gracias por estar acá. Y la señorita Rosa Araujo también, gracias. Creador y narración de historias también. María Elena Callejas también. Aquí hay alguien también que siempre está en estos debates. Javi Saurio Rex también, bendiciones. Bueno, debe ser testigo de Jehová, no sé si es el mismo Javier Rizo, bueno, no sé. Y Gina Corona, Freddy Montenegro, Yané, la señora Claudia Rocha. Bueno, aquí están todas las personas que van llegando. No olviden, compártanlo, denle un like y estén muy pendientes también hasta el final porque está muy interesante este tema del milenarismo. Bueno, entonces también llegó el señor Oscar Ruiz. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya después de escuchar la primera parte de la exposición de nuestro amigo Samuel Hernández, vamos entonces también a mis primeros 20 minutos de exposición. Lo mismo, coloco el cronómetro y faltando 2 minutos también lo vuelvo a colocar. Bueno, ahí está. Bien, listo. Bueno, para entender este tema es interesante saber porque la referencia, pues el referente fuerte de los que creen en el milenarismo es siempre Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 10, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando usted estudia la Biblia, cuando se pasa una facultad de teología y demás, o sea, hay que tener en cuenta que la Biblia tiene varios géneros literarios. O sea, los libros de la Biblia no son iguales. Una cosa son narraciones, otra cosa son poesías, salmos, hay libros proféticos, los libros de los profetas mayores y menores, hay libros como los evangelios, hay libros históricos, hay cartas, epístolas y demás. Hay un género muy importante que se ve solamente uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que es el libro, que es el género apocalíptico o apocalípticus, que viene del griego revelación, que es con que se vierte el último libro de la Biblia. En el Antiguo Testamento es el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento pues es el libro del Apocalipsis o Juan, ¿no?
Y este tema del milenarismo en la teología católica corresponde a lo que llama la escatología, o sea, los últimos tiempos. Pensamos también que, como decía también Samuel, como es un libro que tiene muchos simbolismos, fue escrito en la isla de Patmos, eso es interesante también conocer ese contexto histórico, cultural y religioso. La tradición lo adjudica a Juan, aunque algunos piensan que no es el mismo Juan, el apóstol, el discípulo amado, el que también se le da el título de el teólogo, cuando fue desterrado a la isla de Patmos también, en tiempos de las persecuciones, finales del siglo I. Ahí escribió ese libro, el Apocalipsis, a las comunidades de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, donde él pastoreaba. Entonces se utilizaba ese mismo lenguaje simbólico, donde uno ve también 7 sellos, 7 trompetas, hay mucho simbolismo, el número 1000, como decíamos, eso es lo que se llama gematría bíblica, son el 666, anterior al 7, que es perfección. O sea, los teólogos y los biblistas católicos ven ese mismo género literario de simbolismos, y también estos números son simbólicos en el sentido, por ejemplo, 1000 es un periodo de tiempo muy extenso. Eso en cuanto, pues, una introducción a lo que es el mismo libro del Apocalipsis. Hay que tener en cuenta que para los primeros cristianos habían dos grandes corrientes. Una corriente era milenaristas, pensaban pues que el milenio era eminente, que iba a ser un reino, como dice nuestro amigo Samuel, que es la teología de los testigos de Jehová, un reino aquí en la tierra. Después vamos a hablar de algunas características, sobre todo también cómo piensan los testigos de Jehová ese milenarismo, porque también hay unas características también que uno observa en sus publicaciones que tienen mucho que ver también con un tinte pues teológico que le da pues de el cuerpo gobernante llamado el esclavo fiel y discreto. Pero hay que tener en cuenta también que para entender un poquitico más lo que es el libro de Apocalipsis, vamos a hacerlo de esta, que es la Biblia de estudio de la NBI, es una Biblia editorial Vida, es una Biblia evangélica, donde también nos dice una introducción muy interesante sobre lo que es el libro del Apocalipsis. Aquí está, siempre me gusta en físico, porque dice también que los estudiosos, los eruditos, los exégetas, teólogos, pastores, sacerdotes y demás, hay varias interpretaciones sobre lo que es el libro del Apocalipsis. Existen al menos 5 formas de interpretar este libro. Una, los preteristas interpretan el libro en función a lo que estaba sucediendo en el siglo I. Esto es muy interesante, vamos a hacer mucho énfasis en eso. Alegan que la mayoría de los acontecimientos ya han producido, o sea, ya se produjeron. Otros son los historicistas, lo toman como una descripción de la larga cadena de sucesos históricos que procede del siglo I hasta la segunda venida de Jesucristo, que es la parucía, ahorita vamos a explicar ese término, la cual marcará el final de la historia. Esta es la posición de la Iglesia Católica. Tercero, los futuristas sitúan los hechos descritos por el libro al final de los tiempos, una forma escatológica con todos estos signos pues, reveladores y demás. También están los idealistas, lo ven como un conjunto de cuadros simbólicos sobre principios o verdades eternas, entre los cuales se halla la victoria del bien sobre el mal, también interesante también. Y quinta, los eclécticos combinan todos estos enfoques, o sea, como tal, o sea, ni los mismos biblistas, exégetas se ponen de acuerdo, porque pues cada uno, como es un libro de interpretación divina, es el problema de la Biblia, o sea, cada uno lo interpreta a su manera, y eso también, así sea también desde la gramática, desde la morfología, desde la hermenéutica, desde la exégesis y demás, o sea, eso es también que es el derecho que tiene cada ser humano también de tener raciocinio, y también pues la misma libertad religiosa por el cual pues hay todos esos conceptos. Ahora, hay que tener en cuenta también de que es un hecho histórico, que nuestro amigo Samuel, que también conoce mucho historia, que así como había una corriente, porque no era la mayoría de lo que es la iglesia cristiana, católica, primitiva, en el sentido de católica, como ya lo anunciaba Ignacio Antioquía hacia el año 107, después fue tomando más auge ese término, viene de catolicidad, católicos, en griego universal, que también hace alusión a Apocalipsis 7:9, que gente de toda nación, raza, pueblo y lengua. Pero también es interesante, como vemos acá, que muchos cristianos, inclusive hasta mediados del siglo II, esperaban una segunda venida de Jesucristo eminente. Hay que tener en cuenta que Jesucristo da en los discursos escatológicos, sobre todo en Mateo 24 y 25, él da unas señales, pero no da la fecha, porque la fecha es solamente del Padre. Eso nosotros hablamos un poco con Samuel anteriormente. El Padre actúa y el Hijo también actúa. El tiempo, el final del final de los tiempos solamente está en el Padre. Lo que da Jesucristo era algunas señales que pues hablan de guerras, epidemias, catástrofes y demás. Por eso también
los primeros cristianos, como decimos, hasta el siglo II, pensaban en que la parusía era algo que venía pues de la noche a la mañana. Este término parusía, según la Biblia latinoamericana de estudio de la editorial del Verbo Divino, palabra griega que se traduce como frecuentemente como qué, como regreso o venida. ¿De quién? De Cristo. Corresponde a un término hebreo que significa visita para pedir cuentas, que era lo que hacían los grandes mandatarios. Siempre se daba una parusía, un anuncio cuando iba a venir un decreto imperial o cuando iba a venir unos acontecimientos importantes en los reinos pasados. Todo el Antiguo Testamento anuncia esta visita de Dios, es decir, juicio de Dios sobre el mundo. Con el Nuevo Testamento la visita esperada es la de Jesucristo como justo juez y también salvador a la vez, como aparece también en los discursos escatológicos, como decíamos, Mateo 24, en Mateo 25, en 1 Corintios 16, 17, en 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. O sea, hay varias citas bíblicas en las cuales se habla también de este acontecimiento. Vamos a hacerlo también, algunas Pedro, como el escritor de la carta a los hebreos, hasta el mismo Juan, pensaban que la venida de Jesucristo era eminente. En ese mismo contexto de lo que es las escrituras, lo vamos a hacer al pie de la letra otra vez, esta vez también utilizando la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de 1987. No tengo, como ellos llaman, la Biblia de plata, porque pues no la he podido adquirir. Si yo sé que tengo muchos amigos testigos de Jehová, pero pues como con la pandemia ya los exhibidores, ellos dan información y sus literatura gratis, al cual yo aprecio y acá tengo y la voy a mostrar, pues no cerraron, entonces no he podido adquirir esa Biblia. Sé que está electrónicamente, pero siempre me gusta más que todo en físico. Vamos a ver primero del contexto paulino, o sea, las epístolas paulinas que están fechadas entre los años 50 y los años 60, o sea, las epístolas que el apóstol Pablo daba a todas estas comunidades en esta sentido, lo que encontramos en la carta a los tesalonicenses. Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Vamos a mirar a ver qué encontramos aquí en la palabra de Dios y vamos a mirar a ver también esa misma idea exegética, o sea, una idea teológica del texto bíblico que más o menos concuerda con lo que estamos aquí explicando. En 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, perdón, capítulo 1, versículo del 6 al 11 al 10 dice lo siguiente: esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulaciones a los que causan tribulaciones, pero ustedes, o sea, los cristianos pues de Tesalónica, que los amigos testigos de Jehová dicen que son ungidos, o sea, para nosotros todos cristianos son ungidos, o sea, no hay forma de diferenciar unos al otro, todo el que sigue a Jesucristo es un ungido. Por lo tanto, esas epístolas tienen la misma, exegéticamente tienen la misma connotación, siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, hasta nuestros días, porque tiene el sello y la característica del Espíritu Santo. Por lo tanto, como tal, los destinatarios son simplemente los que siguen a Jesucristo, que son llamados los del Nuevo Camino, los nazarenos o los cristianos, como en Antioquía de Siria. Está aquí hablando de los que sufren tribulaciones, pero ustedes que sufren las tribulaciones con alivio justamente con nosotros el tiempo de la revelación del Señor Jesucristo, o sea, cómo se va a revelar Jesucristo, desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Quién es el que va a venir del cielo? Jesucristo. ¿Con quién? Con sus poderosos ángeles. Aquí utiliza un término griego que es anabasis, que es ascender, descender, como Jesucristo ascendió, catabasis, ascendió al cielo, también las escrituras, y era una promesa que los mismos apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los ángeles dijeron, ese que vio subir, volverá a venir. Habría que mirar a ver si en la Biblia hay algún pasaje donde nos habla de dos venidas de Jesucristo. Una para empezar el milenio y otra como justo juez en la parusía. Eso sería muy interesante porque yo no lo he encontrado para mirar así, mirar este embrollo teológico, a ver si es verdad el milenarismo o es verdad los que no creemos en el milenarismo, sino simplemente en la parusia, en este caso la Iglesia Católica. O sea, esa venida de Jesucristo desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, o sea, son las señales apocalípticas, escatológicas, al traer en venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas. ¿Acerca de quién? Otra vez, ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo de que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos, para ser considerado en aquel día como administrador con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que damos fue recibido de fe de entre ustedes. O sea, lo que está hablando Pablo a esta comunidad de Corintios, de Tesalónica, porque estaban empezando a formarse unos grupos donde también se empezaba, como no se da la fecha, los primeros cristianos pensaban también que era algo inminente, o sea, el Pablo
que está dando es un panorama de lo que va a suceder. Evidentemente ni él, a él no se, así haya dicho que haya recibido todo por revelación sagrada al principio del libro de los Gálatas, o sea, a él no se le reveló cuándo va a ser, pero lo que está viendo aquí es que va a haber dos grupos, los que siguen a Jesucristo, los que están sufriendo tribulaciones, los justos, y también los inicuos o los que van a sufrir una perdición eterna. Pero en cuanto a ese mismo término de parusía, vamos a verlo también desde otras epístolas, desde las epístolas de Pedro. También vamos a hablar también del apóstol Pedro, un apóstol muy importante al cual Jesucristo le da pues el cuidado del rebaño en Juan 21 del 15 a 17, también epístolas petrinas son también de esa misma fecha, entre los años 50 y 60. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, donde nos dice también la palabra de Dios en la Biblia de los Testigos de Jehová, primera de Pedro 4, 7, dice así: pero el fin de todas las cosas, nótese bien que siempre se habla desde el fin, o sea, una cosa ya una vez y para siempre. De todas las cosas se ha acercado. Sean juiciosos y sanos, por tanto, y sean vigilantes en cuanto a la oración. Eso es lo que se pide a los todos cristianos. Oración, ser vigilantes y ser perseverantes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esa otra venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. No veo también en el apóstol Pedro donde diga de dos venidas. Una para inaugurar un reino terrenal y otra también al final de los tiempos. Al igual que eso lo encontramos también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 37, también la misma idea exegética, lo que llama un paralelismo bíblico, dice también, porque aún, entonces, es más interesante, el autor de la carta a los Hebreos, dice, porque aún un poquito de tiempo, nótese bien, también hacia los años 70, 80, un poquito de tiempo y el que viene llegará y no tardará. Evidentemente han pasado 21 siglos y estamos todavía esperando esta segunda gloriosa venida de Jesucristo. De hecho, también el mismo apóstol Pablo también en su carta a los Filipenses, también en el capítulo 4, versículo 5, también nos dice algo muy interesante, dice, gaudeis ex semper, nos dice, estén siempre alegres. Dice también en el versículo 5, lleguen a ser conocidos de todos hombres razonables que ustedes, el Señor está cerca, o sea, lo mismo. Kyrios, el Señor, el Curios, está cerca. Y también en el mismo libro del Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis o Revelaciones, también ya de Juan, porque pues tenía la misma idea, es el mismo Espíritu Santo que ilumina todas las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, también encontramos la misma referencia que vimos anteriormente. Dice, feliz el que lea en voz alta y los que oyen la palabra de esta profecía, ¿ve? Y que observen las cosas que han escrito en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo señalado está cerca. O sea, carta a los Hebreos, carta a los Filipenses, la misma introducción, el mismo prólogo del libro del Apocalipsis, también la misma idea exegética de primera de Pedro 4:7, segunda venida de Jesucristo parucía, como vemos también en el discurso a los Tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Hay otro término también muy interesante que va relacionado con este mismo contexto que encontramos también en el libro Apocalipsis ya al final, o sea, en el epílogo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, donde dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, ¿no? Amén. Ven, Señor Jesús. O sea, Maránata, ven, Señor Jesús. Así sea. O sea, es la certeza, así sea, amén. Seguridad, firmeza de que Jesucristo iba a llegar pronto. Estamos hablando ya del último de los apóstoles que murió en vida hacia el año 102 de la era cristiana. Y ese término es muy, muy interesante porque Apocalipsis 22, 20 también tiene la misma connotación o el mismo lenguaje del apóstol Pablo también, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 también al epílogo de esta epístola, de las cartas magnas a los Corintios también, año 58, esta gran comunidad de fieles cristianos en esta provincia, dice también, si alguno no le tiene cariño al Señor, sea maldito. Oh Señor nuestro, ven, que la bondad inmerecida del Señor de Jesús esté con todos ustedes, ¿no? Que mi amor esté con todos ustedes en unión con Cristo Jesús. Ahora, aquí los traductores de la traducción de Nuevo Mundo, el comité traductor de la traducción de los testigos de Jehová, pues no vierte el término Maranata, como sí aparece en otras veces, pero es la misma idea. Vamos a mirar a ver qué significa ese término Maranata. Y lo vamos a hacer de que es la Enciclopedia Bíblica Ilustrada, es uno de los mayores diccionarios bíblicos ilustrados, también de la editorial CLIE, es una editorial española donde viene nuestro amigo Samuel.
que tiene como editor general a uno de los mayores teólogos y biblistas en vida, que es Alfonso Ropero. Dice aquí en la página 1116 sobre el término Maranata. Vamos a mirar a ver. Dice Maranata, dice Mará-atá, transcripción del arameo Mará-atá, el Señor viene. Expresión griega de Aram, Marán, Atán, el Señor viene, utilizada por el apóstol Pablo, como decíamos en 1 Corintios 16:20, también se puede leer Maranata en el significado de ven Señor, ¿en dónde? Como decíamos, Apocalipsis 22:20. Ahora, ¿cuál es la explicación exegética que da este biblista de talla internacional que es evangélico, no es católico? Dice, esta era una breve oración de quienes, de los primeros cristianos, pidiendo el pronto retorno de Jesucristo en gloria. Era una oración litúrgica de los primeros cristianos en sus asambleas que esperaban, vuelvo a repetir, no el milenarismo, sino la segunda venida de Jesucristo. Ese mismo término se utiliza en la liturgia de la Iglesia Católica, en nuestras asambleas, después de la consagración de la Eucaristía, donde el presidente de la asamblea dice, esta es la fe de la Iglesia, y la asamblea contesta, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, o sea, Maranata, o sea, la Iglesia Católica acá que celebra sus Eucaristías, estamos esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria como justo juez y salvador, que aparece de una manera clara y específica en Mateo capítulo 25, versículo del 31 en adelante. Ahora, ¿qué podemos hablar también de lo que es la iglesia primitiva? Bien, en la iglesia primitiva también, como dice también nuestro amigo Samuel, también existía la idea de lo que era el milenarismo. Entre los cristianos de los primeros siglos fue también una doctrina muy difundida según la cual vencido el anticristo, Jesucristo aparecería corporalmente sobre la tierra, instauraría un reino de 1000 años con los justos resucitados, al que seguiría la resurrección y el juicio universal. Durante el reinado de los 1000 años, Satanás estará encadenado por el poder divino. Al cabo de este milenio, habrá una segunda resurrección y ahora sí, el juicio final, que fue más o menos lo que nos explicó nuestro amigo Samuel. Ahora, veamos a ver también, esa idea también continúa aún hoy en día en el siglo XXI. Por ejemplo, en este artículo, los testigos de Jehová, permítanme, lo voy a poner aquí en pantalla para lo que vean. Este artículo de los testigos de Jehová dice, ¿por qué infunde terror el Apocalipsis? Es de la atalaya del 1 de diciembre. Aquí está, 1 de diciembre del año 1993. Dice lo siguiente de forma textual, dice, en enero de 1999, el artículo Jerusalén y las ideas del Apocalipsis, publicadas en el diario francés Le Figaro, dijo, los servicios de seguridad israelitas calculan que más de un centenar de milenaristas, como se les conoce, ¿ve? Esperan allí en la proximidad del Monte de los Olivos la parucía o el apocalipsis. O sea, estos movimientos milenaristas, apocalípticos, algunos de una manera catastrófica, que han llevado a mucha gente a la muerte, como fue también Jim Jones en la Guyana francesa, los del Templo Solar y los del Huaco y todas esas cosas también, es por querer también interpretar la Biblia con su propio pensamiento, con ideas distorsionadas y también con un literalismo, que es también uno de los grandes problemas de la Biblia. Cuando usted toma la Biblia al pie de la letra, pueden llegar incluso a pasar estas cuestiones. La Biblia es una espada de doble filo, como dice Hebreos 4:12, pero también hay que tener un discernimiento especial. No estoy hablando del caso de los testigos de Jehová, pero sí también se ve que puede también causar muchas falsas interpretaciones, falsos profetas y también cuestiones también que puede llevar mucha gente a la muerte. Como se me fue el tiempo, porque es muy rápido, vamos a ver en la segunda entrega, vamos a hacer un poco más de panorama también acerca de la iglesia primitiva y también muy interesante porque necesitamos también mirar también qué es lo que los testigos de Jehová también piensan, aunque nuestro amigo Samuel ha dicho también sobre el milenarismo, también porque tiene unas connotaciones, unas características especiales. O sea, hay muchas iglesias que creen en el milenarismo, pero no todas tienen el mismo panorama, no tienen el mismo contexto exegético. Bien, ahí se me fue entonces los 20 minutos. Vamos entonces también, como estamos programados, 15 minutos en el cual nuestro amigo Samuel va a tener tiempo para reforzar su idea, para complementar o también, si quiere, también puede refutar los argumentos que yo estoy planteando en esta primera entrega. Tenemos 28 personas, gracias a las personas que están llegando. No olviden, es un video público, compártanlo, denle un me gusta y traten también de tener mesura en sus comentarios para llevar todo desde el principio hasta el fin en ese mismo caridad y
cultura cristiana. Bien, entonces voy a apagar mi micrófono y vamos a escuchar también muy atentamente este otro tiempo de exposición de nuestro amigo Samuel. Avenida y demás. Pero bueno, me ha gustado una cosa porque Guido Rojas ha dicho una gran verdad. Y hoy día es difícil ver a la gente decir perdón, Samuel, discúlpame, discúlpame, tenía el micrófono apagado, discúlpame, voy a reanudar otra vez el tiempo porque hubo unos segundos que no, ahora sí, discúlpame porque tenías tu micrófono apagado, voy a apagar el mío y ahora sí porque no se te escuchó algunos segundos. Bueno, decía que aunque luego hablaremos un poco de lo que ha comentado de la presencia, la avenida y demás, de manera rápida, bueno, ha habido algo interesante que ha dicho Guido Rojas porque es verdad. Ha dicho que en el siglo II había cristianos que creían que en el milenarismo y otros que no. Y hoy día es difícil ver gente como Guido que diga algo que se ciña a la verdad, porque es verdad y lo vamos a comprobar ahora. Bueno, yo voy a citar primero de unas fuentes académicas y luego voy a hablar un poco de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, un historiador en el judaísmo de los primeros siglos de la era cristiana dice: los escritos de los siglos segundo y primero antes de nuestra era confirman que la gente creía que llegaría un momento crucial en la historia en la que los muertos de las generaciones anteriores volverían a vivir en la tierra. El libro Historia del Cristianismo dice: muchos de los cristianos se aferraban a la idea de que antes del final de la historia y del cumplimiento cabal del propósito de Dios en la realización total de su voluntad, esperanza que era común a todos los cristianos, Cristo regresaría, establecería su reino sobre la tierra y reinaría por 1000 años. El concepto de una era o eras de 1000 años de duración no se limitaba a los cristianos, sino que también se hallaba dentro del judaísmo. Bueno, cuando empezamos a analizar lo que dice la Enciclopedia Católica, en el encabezamiento Milenarismo, el volumen 10, dice sobre el tema este: fue el siglo II el que produjo no solamente defensores del milenio, sino pronunciados adversarios de las ideas milenaristas, como ha dicho el propio Guido Rojas. Bueno, cuando dice pronunciados adversarios, yo esperaba leer en la Enciclopedia Católica que serían los papas de Roma, los dirigentes de la Iglesia de Roma en el siglo II. Sin embargo, sigue diciendo: el gnosticismo rechazó el milenarismo. En Asia Menor, el principal asiento de las enseñanzas milenaristas, los así llamados alogi, se alzaron contra el milenarismo, así como contra el montanismo, pero fueron muy lejos en su oposición, rechazando no solamente el Apocalipsis de San Juan, alegando que Cerintio era su autor, sino su evangelio también. La oposición al milenarismo se hizo más general hacia el final del siglo II, yendo de la mano con la lucha contra el montanismo. El presbítero romano Cayo atacó a los milenaristas. Por otra parte, San Hipólito de Roma los defendió. Bueno, sigue diciendo la enciclopedia, dice: Cayo fue un presbítero de la Iglesia de Roma que había sido electo obispo de los gentiles, pero parece claro que Cayo sostenía que el Apocalipsis de San Juan era una obra del gnóstico Cerintio. Bueno, vemos que los que atacaron a los milenaristas eran los gnósticos y algunos cristianos, como el presbítero romano Cayo, que decía que el Apocalipsis lo había escrito Cerintio y no pertenecía al canon bíblico. Bueno, como muy bien sabe Guido, este es el que dijo que a Pedro lo mataron en la colina Bática y allí lo entierran en el cementerio. Bueno, los ataques contra el milenarismo duraron durante décadas. Sigue diciendo esta enciclopedia que hasta el siglo IV hubo milenaristas que defendieron, pero que poco a poco fueron desapareciendo. Por lo que la esperanza del milenarismo pues, fue víctima de la apostasía, ¿no? La Biblia ya avisó que entrarían falsos maestros, halagadores de oídos, que volverían de nuevo a los mitos. El milenarismo poco a poco murió. Uno de ellos fue, por ejemplo, uno de los que lo atacó fue Orígenes, que decía que los milenaristas interpretaban las escrituras a la manera de los judíos. Dice la Enciclopedia Católica, hablando de Orígenes: ya que el neoplatonismo era la base de sus doctrinas, él no podía hacerse partidario de los milenaristas. Claro, cuando estudiamos a Orígenes nos damos cuenta de que quien le tuteló después de la muerte de su padre fue una mujer gnóstica. Claro, estos creían en el alma inmortal como Orígenes, por lo tanto, rechazaron el milenarismo. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica al final, por ir un poco más rápido, que San Agustín finalmente adoptó la convicción de que no habrá milenio, que Agustín de Hipona fue uno de los mayores defensores, pero al final cambió su doctrina. Por lo que vemos que el milenarismo
fue atacado en los primeros siglos por el mundo gnóstico, por los herejes. Hablando de Policarpo, me llama mucho la atención lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice, San Irineo de León, un nativo del Asia Menor, influenciado por las compañías de San Policarpo, adoptó ideas mileniaristas, discutiéndolas y defendiéndolas en sus trabajos contra los gnósticos. Desarrolló esta doctrina principalmente en oposición a los gnósticos, quienes creían en el alma inmortal, quienes rechazaban toda esperanza de los cristianos en una vida futura feliz y percibían en el glorioso reino de Cristo en la tierra. Por lo tanto, dice la Enciclopedia Católica que San Policarpo, porque claro, como dicen San, parece que es católico, que Policarpo influenció negativamente en Irineo. Pero claro, la cuestión está que cuando analizamos la historia, Policarpo fue discípulo de Juan. ¿Qué pasa? Que vamos a ver que Juan fue discípulo de Jesús. Claro, ahora vemos lo que dice, por ejemplo, Mateo 4, en Mateo 5:5, dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Como dice la Biblia, Dios habla hoy. La cuestión está que al final el que llevó por mal camino a Irineo, a Policarpo, fue Juan. Y claro, a Juan lo tuvo que llevar por mal camino Jesús. Esto lo digo un poco de broma, ¿no? No es para que se sienta nadie ofendido. Bueno, sigue diciendo la Enciclopedia Católica, el obispo Papias de Hierápolis, discípulo de San Juan, se presentó como defensor del mileniarismo. Afirmó haber recibido su doctrina de contemporáneos de los apóstoles. Y cuando empezamos a mirar obras de consulta, por ejemplo, la historia del cristianismo, por Crutch-Schaff, tomo 2, página 696, dice, sin embargo, era el punto de vista prevaleciente entre los que afirmaban ser cristianos en el siglo II, hablando del mileniarismo. La historia del cristianismo, en la página 650, dice, en realidad ellos sostenían que el mundo continuaría tal como estaba por 6.000 años y entonces vendría el milenio para el séptimo periodo de 1.000 años. Y luego la historia literaria del cristianismo, la página 102 a la 108 dice, también entendían que algunos cristianos ganarían una recompensa celestial, mientras que otros serían recompensados con vida en una tierra paradisiaca. Y ahora cuando empezamos a analizar lo que hablaban estos padres de la Iglesia, pues podemos ver qué es lo que enseñaron. Por ejemplo, Irineo de León contra los herejes, en el 4:28:2 dice, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vosotros desde siempre, y estos recibirán el reino en el que tendrán un perpetuo progreso. Sigue diciendo Irineo, es preciso declarar acerca de estas cosas que en esta creación renovada, los justos resucitados ante la aparición del Señor, en primer lugar, han de recibir en cumplimiento la herencia prometida por Dios a los patriarcas y han de reinar en ella, como antes habíamos leído en Apocalipsis, por lo que se ve Apocalipsis 20, para Irineo no era tan simbólico. Y solo después ha de tener lugar el juicio de todos. Es necesario, por lo tanto, que la propia creación restituida a su régimen primero. ¿Cuál era su régimen primero? La tierra hecha un paraíso. Sigue diciendo el 33:3 de la obra de Irineo, por consiguiente, dicha bendición sin duda alguna tiene cumplimiento en el tiempo del reino, cuando reinarán los justos. Bueno, yo aquí entiendo que Irineo se equivoca, cuando reinarán los santos, tenía que haber dicho, que resucitarán de entre los muertos, el día en que toda la creación renovada y liberada, producida a todo tipo de manjares, el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Esto es lo que recuerdan haber oído de Juan, el discípulo de Jesús, los presbíteros que lo conocían acerca de cómo el Señor les había instruido sobre aquellos tiempos. Llegarán días en los cuales cada viña tendrá 10.000 cepas, bueno, ya no se pone a hablar de los frutos que habrá en el nuevo mundo, y luego dice, y todos los animales que coman los alimentos de esta tierra se harán mansos y vivirán en paz entre sí, enteramente sujetos al hombre. Luego dice el 33:4, y es algo que me llama mucho la atención y me hace gracia cuando leo a Irineo, y animo a todo el mundo a leerlo. Dice, el anciano Papias, que también escuchó a Juan como compañero de Policarpo, ofrece el testimonio siguiente en el cuarto de sus 5 libros, añadiendo, cuantos tienen fe aceptarán lo anterior, hablando del reinado milenario, del paraíso de la tierra. Dice, y como Judas el traidor no creyese y le preguntase, ¿cómo podrá el Señor producir tales frutos? El Señor, o sea, Jesucristo le respondió, lo verán quienes irán a esa tierra. O sea, Judas no creía en el reinado milenario, no creía en el paraíso. Sin embargo, Irineo dice que Jesús le contesta, bueno, los que vayan a esa tierra lo verán. Luego, bueno, por ir más rápido, aquí empieza Irineo a citar de Isaías 11:6 y 9, del Isaías 65:25, de cómo será el paraíso, lo de los animales.
Y luego dice, una vez restaurada la creación según el plan original, volver al paraíso, todos los animales estén sujetos al hombre, que vuelvan a comer el alimento que el Señor les dio al principio, como cuanto antes de la desobediencia estaban sujetos a él. Dice el 36.2, unos serán llevados al cielo, otros se detendrán en el paraíso y los terceros habitarán la ciudad. Yo en esto último de Irineo pues no lo comparto, pero es curioso que dice que unos irán al cielo y otros estarán en el paraíso. En efecto, cuando llegue el reino, el justo viviendo sobre la tierra olvidará la muerte, habiendo dicho la Escritura que todo le esté sujeto, exceptuando aquel que le sometió todas las cosas, citando de 1 Corintios 27 y 28. Por lo que vemos que Irineo de León creía que había esperanzas, una en el cielo y otros en el paraíso, bueno, aunque creía que algunos estarían en la Jerusalén. De Melitón de Sardes dice la Enciclopedia Católica, un testigo de la continua creencia en el mileniarismo en la provincia de Asia es San Melitón, obispo de Sardes en el siglo II, desarrolla el mismo esquema de pensamiento que San Irineo. Por lo tanto, si era el mismo esquema, ¿y qué pensaría Melitón de Sardes? Unos gobernando en el cielo y otros en el paraíso. Tertuliano, dice la Enciclopedia Católica, hablando sobre el mileniarismo, que creía que al final de los tiempos el gran reino prometido, la Nueva Jerusalén, será establecida y permanecerá por 1000 años. Por el momento vemos que todos los llamados padres de la Iglesia eran mileniaristas y que los únicos no mileniaristas, aparte de Cayo, el que decía que, o el que negó el libro de Apocalipsis, pues eran los gnósticos. Bueno, Justino Mártir, en su diálogo contra Trifón, dice, a lo que yo dije, ¿no soy yo también miserable, oh Trifón, que diga otra cosa de lo que creo? Ya antes te he declarado que yo y otros muchos compartimos estos puntos de vista, hablando del reinado milenario. De suerte que sabemos perfectamente que así ha de suceder, pero también te he indicado, como ha dicho también Guido Rojas, que hay muchos cristianos de doctrina pura y piadosa, como Cayo, que no admiten esas ideas. Como se ve, por un lado Justino que dice que admite que no todos los buenos cristianos son mileniaristas. Sin embargo, no teme afirmar que el mileniarismo es parte integrante de una ortodoxia verdaderamente completa. Dicen el 3, porque los que se llaman cristianos, hablando de los gnósticos, pero son realmente herejes, sin Dios y sin piedad, ya te he manifestado que solo enseñan blasfemias, impiedades e insensateces. Dice, sigue diciendo Justino, si les sucede que se encuentran con alguno que se llaman cristianos y no confiesan eso, sino que se atreven a blasfemar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, y dicen que no hay resurrección de los muertos, sino que en el momento de morir son sus almas elevadas al cielo, no los tengan por cristianos. ¿Por qué? Porque al final el alma inmortal lo que hace es apartar al milenarismo. Ya se va al cielo, ¿para qué queremos la futura tierra habitada? Y Justino lo dice claramente. Bueno, cuando seguimos leyendo la obra de Justino dice, yo por mi parte, como todos los cristianos perfectamente ortodoxos, no solo admitimos la futura resurrección de la carne, en contraste con la creencia del alma inmortal, sino, y luego empieza a decir varios textos de Isaías y demás, y luego dice, sino también 1000 años en Jerusalén reconstruida, adornada y engrandecida, como lo prometen Ezequiel, Isaías y los otros profetas. Luego, si vamos al 81.1, dice, Isaías en efecto dijo acerca de este tiempo de 1000 años, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y no se acordarán de las cosas del pasado, ni le volverán al corazón, sino que hallarán alegría y regocijo por tantas cosas que he creado. Luego dice el 2, construirán casas, ellos mismos las habitarán, plantarán viñas, y ellos mismos comerán sus frutos, y empieza a hablar de lo que será el paraíso, la tierra, como dice, y cita de Isaías, porque voy para adelante, 65, 17 al 25. Luego en el 4 dice, pasarán 1000 años en Jerusalén, y luego habla vendría la resurrección universal. Bueno, si vamos al diccionario de teología católica, dice en el tomo 5, columnas 1761 y 1762, dice que los contemporáneos de Papias, que eran más inteligentes y astutos que él, creían como él en el reinado de 1000 años y consideraban que esta creencia era uno de los dogmas esenciales de la fe cristiana. Esta misma obra de consulta dice acerca de Justino Mártir que aunque él sabía que algunos de sus contemporáneos no tenían el mismo parecer que él sobre el milenio, con relación a este asunto, él se consideraba el guardián de la doctrina a mayor grado ortodoxo. Y dice que con referencia a Irineo, el diccionario dice,
Para él, el milenarismo es parte de las enseñanzas tradicionales. Y sigue diciendo, parece que San Irineo creía que no se podía dar una explicación correcta de las escrituras sin el milenarismo. Por lo tanto, cuando analizamos el siglo segundo o el cristianismo primitivo bíblico, vemos que eran milenaristas. Vemos que defendieron el milenarismo. ¿Y quiénes atacaron? ¿Quiénes atacaron el milenarismo? Pues vimos que fueron los gnósticos. Hubo personas como Cayo, pero resulta que atacaron el Apocalipsis, decían que lo había hecho Cerintio, que lo había escrito Cerintio. Eusebio de Cesarea también ataca el Apocalipsis y dice que no es un libro canónico, aunque lo acepta. ¿Por qué? Porque no era milenialista. Por lo tanto, todos los que atacaron el mileniarismo, resulta que atacaron el libro de Apocalipsis. Resulta que eran los que atacaron los que la Iglesia Católica llama padres de la Iglesia. Bueno, aquí. Bien, gracias entonces a Samuel por su segunda intervención de refutación y refuerzo. En este momento tenemos 29 personas, por aquí llegó también nuestro amigo José Galileo, también un apologista testigo de Jehová que está muy activo en el chat y bueno, otras personas ahí están opinando también sobre el particular. Bien, vamos entonces con esta segunda parte mía que es de refutación y refuerzo, que es también el mismo tiempo, 15 minutos. Y después ya tendríamos con los 5 minutos de conclusión final. Vamos entonces a apagar el micrófono a Samuel y empiezo desde ya. Bien, listo. Bueno, muy interesante lo que nos dice Samuel sobre ese recuento de la patrología y de los primeros siglos del cristianismo, pero volvemos a tener en cuenta de que la idea de los mineralistas, también habían animenaristas, o sea, no todos tenían esa misma corriente. De hecho, a los que eran considerados como los milenaristas también se les denominaba con un término muy interesante que era los kiliatas, un término que procede de la expresión griega kiliagete, que quiere decir 1000 años. Ahora, él mismo nos lo explicó Samuel, por eso no, que ya en la misma iglesia primitiva, como algunos sí, otros no, ya por ejemplo, él mismo habló lo que era, por ejemplo, Justino Mártir, Irineo de León, Tertuliano, sí crean en milenarismo, pero otros no, especialmente también Orígenes de Alejandría y también ya siglo IV y siglo V, una de las más grandes lumbreras del cristianismo, como es Agustín, el obispo de Hipona, ya a partir del siglo V, en ese mismo contexto, lo que es la Iglesia Católica primitiva, ya las corrientes milenaristas dejaron de existir, o sea, surgieron después con los nuevos movimientos, las nuevas iglesias, o también pues en este caso con la parte histórica moderna de los testigos de Jehová. Ahora, yo lo que sí quisiera en este segundo periodo, en este segundo tiempo que parece más interesante, es ahondar un poco porque a rasgos, a grosso modo, nuestro amigo Samuel nos dio unas características de lo que piensan los testigos de Jehová acerca del milenarismo, pero aquí hay unas cuestiones muy delicadas, hay cuestiones de que ellos piensan que también es interesante también analizar, que son 4 cosas que vayan desde la propia teología de los testigos de Jehová y con sus propias publicaciones y también con los videos oficiales de los testigos de Jehová. Primero, lo que es el Armagedón. El milenarismo va a empezar con el Armagedón. ¿Cómo van a ser esos 1000 años? Lo que él nos decía de los ungidos y los que están en la tierra y cómo va a terminar también el Armagedón. Voy a hacer 4 observaciones desde mi punto de vista que me parece que son importantes. Otra vez del mismo artículo de los testigos de Jehová, la Atalaya, 1 de diciembre de 1999, en físico, dice en la página 4, en el libro bíblico de Revelación habla de la guerra del gran día del Dios Todopoderoso llamado Armagedón, que aniquilará a los malvados e irá seguido un periodo de 1000 años denominado a veces el milenio, durante el cual Satanás yacerá en el abismo. Cristo juzgará a la humanidad, Revelaciones 16, 14 y 16, Revelación 21, 4, en la Edad Media, bueno, unos quienes malinterpretan esta profecía, bueno, aquí quiero tener en cuenta que también para los testigos de Jehová, ese milenarismo va a empezar con lo que va a ser ya los 144,000 ungidos en el cielo, que ya se va a dar ese número ya de manera definitiva. Ellos dicen también en este libro que se llama Apocalipsis, se acerca el magnífico cumplimiento. Este libro es de los testigos de Jehová, aquí está, de la Watchtower, fue publicado en el año de 1988, permítame, ahí está, el año 1998. Este libro ya no lo publican los testigos de Jehová porque
aquí decían que también el final, pues ese milenio, pues iba a empezar a finales del siglo XX. Por lo tanto, no creo que este libro se consiga en la JW Library, que es pues el sitio oficial en internet de los estudios, pero tiene más o menos rasgos muy importantes de lo que ellos piensan. Ahora, lo que decía Samuel no lo explicó pues muy a fondo, pues creí que lo iba a hacer, pero yo lo voy a hacer. Ellos hablan también de un periodo, una potestad política y una potestad religiosa. La potestad política o el imperio político es este, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Aquí la ven, cómo ellos la representan. Aquí mismo ellos mismos dan una referencia que aparece en la página 246, como se profetiza la bestia salvaje de color escarlata, la asociada a las Naciones Unidas, bajo el abismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue reificada como la Organización de las Naciones Unidas. O sea, los testigos de Jehová dicen en su apología, en su teología, pues de que la ONU es esa organización mundial del imperio político, pero que también va a llegar un tiempo en que ellos van a perseguir al otro imperio, que es el poder religioso. Y aquí hay unos términos, porque yo tengo las publicaciones de los testigos de Jehová, yo por eso siempre muestro en físico, yo no me invento absolutamente nada, donde para la teología de los testigos, eso no lo dicen abiertamente, pero ya que Samuel tocó el tema, dicen oficialmente que todos los que no sean testigos de Jehová pertenecen a lo que llama el imperio mundial de las religiones falsas. Y le dan unos descalificativos como son Babilonia la Grande, falsa cristiandad, imperio mundial de las religiones falsas. ¿Ve? ¿Qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Ese Armagedón va a ser que la ONU va a mandar sus ejércitos para destruir todas las iglesias, todos los que no son testigos de Jehová, o sea, va a ser una catacomba a nivel mundial. ¿Cómo va a hacer eso? Pues evidentemente va a ser por la ONU, y entonces vamos a tener acá lo que sería, aquí hay serían las fuerzas militares de la ONU, que son los cascos azules. Vamos a hablar un poco de geopolítica, porque aquí hay unas cuestiones que no concuerdan con la realidad, porque si la ONU va a mandar, por ejemplo, a sus ejércitos, que son los cascos azules, a destruir, por ejemplo, en este caso, la Iglesia Católica, la sede mundial, que sería el Vaticano y demás, entonces, ¿quiénes serían esa labor? Serían, pues, los cascos azules. Pero lo que no tienen en cuenta los testigos de Jehová ni el cuerpo gobernante es qué son los cascos azules. Vamos a entrar a la geopolítica, porque no es cuestión de decir que la ONU, eso uno puede decir todo lo que quiera, pero en realidad, ¿cómo podemos nosotros mirar que lo que se diga en unas publicaciones oficiales de la Sociedad Torre del Vigía de Pensilvania, La Atalaya y Despertar y sus otros libros concuerdan realmente con lo que es la realidad? Las Naciones Unidas mantienen, ¿qué son los cascos azules? Es un personal militar de las Naciones Unidas, no son soldados que van a guerrear, ni van a destruir iglesias, ni sinagogas, ni mezquitas. ¿Qué es lo que es la función de los cascos azules? A menos pues que los testigos de Jehová tengan otra versión de lo que son los cascos azules. El personal militar de las Naciones Unidas sobre el terreno son los cascos azules. Actualmente consta de 90,000 militares procedentes de ejércitos, naciones de todo el mundo. ¿Qué trabajan? Trabajan junto con la policía de la ONU y sus colaboradores civiles para promover ¿qué? La estabilidad, la seguridad, procesos de guerra, no, procesos de paz, protegen al personal y los bienes, trabajan con las comunidades locales y las fuerzas de seguridad del lugar para fomentar una paz duradera. A menudo la protección de los civiles, el aspecto principal de nuestro mandato, los cascos azules, no va a ser destruir iglesias, ni el Vaticano, ni matar al Papa, ni mucho menos, es tratar todo lo que son amenazas y facilita el surgimiento de un entorno seguro, en esencial, que incrementan la representación de mujeres militares en las operaciones de paz de la ONU, contribución mundial de la paz. Todos los personal militar que trabajan como los cascos azules es en primer lugar miembros de su propio ejército nacional y posteriormente adscritos bajo el mando y el control de la ONU. Contamos con más de 100,000 efectivos uniformados de la ONU procedentes de más de 120 países. Eso es de la página oficial de la ONU, ¿no? No es de los libros de los testigos de Jehová. Dice, provienen de países grandes y pequeños, ricos y pobres, traen diferentes culturas, experiencias, trabajos que realizan, pero están unidos en su determinación de promover ¿qué? La paz. Actualmente la mayoría de las tropas provienen de países africanos y asiáticos, mientras que la contribución a los países occidentales está aumentando. ¿Qué hace el personal militar de las Naciones Unidas? Destruir iglesias, perseguir a los no cristianos, a los cristianos que no sean testigos de Jehová. Más, las Naciones Unidas despliegan personal militar para operaciones de paz desde 1948, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, año en el que el Consejo de la Seguridad autorizó el despliegue de observadores militares en el Oriente Medio para vigilar el cumplimiento de acuerdo de armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. El personal militar de las Naciones Unidas oficialmente, no en los libros de los testigos de Jehová,
tienen estas tareas: protegen a civiles y personal de las Naciones Unidas, vigilan las fronteras en litigios, vigilan y observan procesos de paz desde un conflicto, ofrecen seguridad a una zona, a un conflicto, ofrecen seguridad durante procesos electorales, prestan ayuda al personal militar del país en forma de capacitación y apoyo, ayudan a los excombatientes de la aplicación de los acuerdos de paz que puedan ser firmados. Uno de los mayores cambios que el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ha presentado en los 70 años de su existencia ha sido las emergencias naturales multidimensional de las operaciones de paz. El personal militar de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se despliega a menudo en entornos inhóspitos, lejanos, peligrosos, en los que se enfrenta a desafíos de magnitud sin precedentes al proteger los civiles bajo una amenaza asimétrica. Bueno, eso es pues lo que nosotros podemos mirar a ver de lo que es las Naciones Unidas, que es completamente diferente a lo que parece en la literatura oficial de los Testigos de Jehová. Hay otra cosa también, la ONU tiene también un departamento cultural que es la UNESCO, en el cual en el año 1984 colocó al Vaticano también como patrimonio universal cultural. O sea, por lo tanto, a mí me parece una cosa ilógico que el secretario de las Naciones Unidas van a decir, bueno, ahorita como todas las religiones son falsas, falsos cristianos, entonces vamos a perseguirlos. Los cascos azules van por todo el mundo y destruyan todo lo que encuentran. Eso no es tan interesante como lo que podemos nosotros encontrar en el broadcasting, que es un video oficial de los Testigos de Jehová, en el broadcasting de enero del año 2021, donde habla de este aspecto del milenarismo desde dos puntos, de lo que son la clase de los ungidos y lo que son los que van a gobernar la tierra. Pongamos mucho cuidado lo que nos dice el broadcasting. Los perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas, para siempre jamás. Aquí se está hablando de la enorme campaña de educación que se llevará a cabo en el Nuevo Mundo. Los ungidos ya en el cielo brillarán al colaborar con Jesús en dirigir esa campaña de educación que llevará a muchos a la justicia. Para ellos será un placer poder ejercer su papel de sacerdotes al colaborar en esta obra. Participarán en la labor de curar a las naciones. Y qué alegría les dará ver que los humanos obedientes son liberados del pecado y de la muerte y alcanzan por fin la perfección. Bien, ese es un video oficial de los Testigos de Jehová. Ahora, lo que yo no entiendo son dos cosas. En primer lugar, los Testigos de Jehová son unos acérrimos defensores de que la inmortalidad o una parte del alma del ser humano sobrevive después de la muerte. Y aquí estamos viendo que ellos dicen que ya hay testigos de Jehová que están reinando con Jesucristo de una manera espiritual. O sea, no entiendo yo, me tendría que el señor Samuel darme la cita bíblica donde me diga que la clase de los ungidos, como ellos llaman, un término que no aparece en la Biblia, solamente están en su teología, toman como referencia Apocalipsis 7, el 1 al 6 y Apocalipsis 14, 1, no dicen ni que son testigos de Jehová, ni que tienen una parte inmortal que no tienen las otras obras. Tendría que darme la cita bíblica al respecto. Tampoco dice que ellos van a gobernar con Cristo, ellos no, ni que van a tener tronos, porque aquí mismo en este libro, Los Testigos de Jehová, dice también que van a ser jueces por 1000 años, página 288 y 289. Eso no aparece, no dice que los 144,000 van a reinar con Jesucristo. Ahora, ¿qué va a pasar con las otras ovejas, los que van a ver aquí en la tierra? Veamos también este otro aparte. Cuando Jesús habló en Juan 5:29 de aquellos que recibirían una resurrección de vida, se refería a quienes hicieron cosas buenas antes de morir. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por otro lado, la resurrección de juicio de la que habla Juan 5:29 es para los que hicieron cosas malas antes de morir. Sus nombres todavía no están escritos en el libro de la vida. Ahora bien, todos los resucitados, tanto los justos como los injustos, tendrán que obedecer las leyes de los nuevos rollos que se mencionan en Apocalipsis 20:12. Ahí dice: «Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, el rollo de la vida. Y de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones.
Sí, cada uno de ellos será juzgado individualmente por sus acciones. ¿Pero de qué acciones se trata? ¿Se refiere a las cosas que hicieron antes de morir? No, si así fuera, la resurrección de los injustos no tendría ningún sentido. Por lo tanto, estas acciones no pueden ser las cosas que hicieron antes de morir. Más bien, el texto debe referirse a cómo respondan a la enseñanza que recibirán en el nuevo mundo. Incluso hombres fieles como Noé, Samuel, David o Daniel tendrán que aprender sobre el sacrificio de Jesús y demostrar fe en él. Perdón, vimos también esa otra parte que también los testigos de Jehová piensan que también los que van a reinar aquí en la tierra van a ser también personas del Antiguo Testamento, como aparece ahí, pero eso también contradice la palabra de Dios. Dice en la propia Biblia de los testigos de Jehová, Mateo capítulo 8, versículo 11, pero les digo que muchos que vendrán de las partes de Oriente y de la parte de Occidente se reclinarán en la mesa ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿En dónde? ¿En un reino en la tierra? No, en un reino en el cielo. Por lo tanto, el broadcasting que acabamos de ver va completamente contrario a la palabra de Dios de la propia Biblia de los testigos de Jehová. También en el libro de los Hebreos, también Hebreos capítulo 11, versículo 13 y 16, dice también, en fe murieron todos estos, o sea, todos los del Antiguo Testamento, ¿no? Aunque no consiguieron el cumplimiento de las promesas, pero la vieron desde lejos, la cogieron y declararon públicamente que eran extraños residentes temporales en donde, en la tierra. Porque lo que dicen tales cosas evidentes que buscan solícitamente un lugar suyo propio y sin embargo verdaderamente hubieran seguido acordándose de aquel lugar de donde habían salido, habían tenido la oportunidad de volver, pero ahora, dice en el versículo 16, con esto termino, procuran alcanzar un lugar mejor, es decir, uno que pertenece al cielo. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ellos de ser involucrados, invocados por Dios, porque le tienen lista en su ciudad. Bien, permítanme, ya con esto terminamos. Fueron mis últimos 15 minutos y otros segundos. Ahora eso se pone más interesante. No sé cómo Samuel en sus otros 5 minutos de conclusión, si va a querer responder estas inquietudes que vimos en su sitio oficial sobre el milenio o ya el mira, a ver. Bueno, Samuel, voy a apagar entonces mi micrófono. Tienes también 5 minutos y lo voy a dejar ahí para que hagas tus conclusiones finales. Puedes prender tu micrófono, te lo prendo, apago el mío. Voy a poner, en este momento hay 35 personas que están conectadas viendo este interesante debate en vivo y en directo. Bueno, entonces apago mi micrófono y pongo el cronómetro. Bueno, el libro de Apocalipsis sí lo puedes encontrar en JW. Lo que no sé es si puedo encontrar en algún sitio católico el martillo de las brujas, el Maleficarum, el que decía que las brujas volaban con escoba. Y que con el que mataron a miles y miles y miles de mujeres, que tenía bula papal, no sé si lo podré encontrar en algún sitio. Bueno, con relación a lo que decías de que se decía que acabaría en el siglo XX, Silvestre I también dijo que después de 1000 años de Jesús también llegaría el fin del mundo y no llegó. Muchas veces es que nos gusta hablar de los testigos, pero nos fijamos poco en nuestra propia historia. De hecho, puedes mirar a Gregorio Magno, el que dijo a un rey de su época que el fin era inminente, y estamos hablando de un papa infalible de Roma. Bueno, te has puesto a hablar de la ONU. Es que aquí el tema era el reinado milenario de la Tierra. Yo entiendo que al final es tanta lo que dice la Biblia, es tanto que no se puede refutar, y al final te has puesto a hablar de la ONU. Dices que yo tenía que haber hablado, ¿no? Yo de la ONU no tenía que hablar porque es el reinado milenario. Has hablado de algo que decías que no viene en la Biblia. Bueno, la palabra purgatorio, Trinidad, Reina del Cielo, para María, alma inmortal, Asunción de María y muchas otras cosas tampoco vienen en la Biblia, ¿eh? Decías que Apocalipsis 20 no era literal, sin embargo, cuando el contexto nos está hablando de algo que sucede, un grupo de personas que son compradas de la tierra. Nunca vas a encontrar que la gran muchedumbre sea comprada y sellada para ir al cielo. Hay un grupo de seres humanos, de personas compradas de la tierra para reinar con Cristo. Claro, eso es literal, porque van a tener que hacer algo, reinar con Cristo. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Por lo tanto, Apocalipsis 20 es literal. Y es literal que Satanás será atado
y después de los 1000 años será desatado para extraviar a las personas. Claro, la Biblia es contundente cuando habla de que la voluntad de Dios será en los cielos y en la tierra. ¿Qué hemos estado viendo al principio? Pues textos que decían que la tierra no fue hecha para nada, fue hecha para ser habitada. Colosenses 1, 19 y 20, que dice reunir consigo mismo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. La voluntad de Dios será en los cielos y en la tierra. Efesios 1, 10, en los cielos y en la tierra. ¿Pero qué nos has enseñado hoy? Que no se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Es en eso te has centrado. Pero no has hablado de por qué la Biblia habla de esos nuevos cielos, de esa nueva tierra. ¿Por qué dice que se va a hacer la voluntad de Dios tanto en los cielos como en la tierra? Has hablado de la presencia de Cristo, y además que no tiene que ver nada. A ver, la presencia de Cristo, Mateo 24, 14 le dicen, ¿cuándo será tu presencia? Y dice, bueno, primero vendrán guerras, terremotos, eso es la presencia. Luego dice que en su venida es cuando viene para luchar en la guerra de Armagedón. Entonces, no sé por qué has mezclado como que el reinado milenario no puede ser si hay una venida o una presencia, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Comentabas, claro, el siglo II y el siglo III lo has tenido perdido. Todos estos a los que la Iglesia Católica dice San Policarpo, San Irineo, y se hinchan de decir, eran católicos, no, eran mileniaristas, eran subordicionistas, eran cuartodecimanos. ¿Dónde acabaron con los cuartodecimanos como Policarpo? En el Concilio de Nicea. Claro, te vas al siglo IV y V. ¿Qué pasó? En el Edicto de Tesalónica lo puede mirar la gente lo que pasó. Cuando el poder del mundo de Roma coge a una parte de la cristiandad, le dice en el Edicto de Tesalónica que dice que a las demás religiones cristianas, a los demás cristianos no se les va a considerar cristianos y van a ser atacados. Y desde ese mismo momento la Iglesia Católica empieza a coger el poder del mundo de Satanás hasta los días de hoy. Y se podría hablar más de ese tema, ¿no? Por lo tanto, por eso tú has ido al siglo IV y al siglo V, porque la gran apostasía se fue desarrollando poco a poco, pero cuando vamos al cristianismo primitivo, esto no lo vemos tan marcado. Bueno, a mí me hubiera gustado que luego me contestes una pregunta, porque 5 minutos la verdad es que no da para nada, aunque si quieres después de los 5 minutos. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Estaríamos en un paraíso? Esto se lo pregunto yo muchas veces predicando o de manera informal o de casa en casa a las personas. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Sabes lo que me dicen todos los católicos al final? Porque como no quieren la tierra, no quieren que se haga la voluntad de Dios en la tierra, me dicen que hubieran ido al cielo tarde o temprano. Sin embargo, la única manera de coger el alma inmortal e ir al cielo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Era pecar. Por lo tanto, al final parece que Satanás se ha salido con la suya. No se hará la voluntad de Dios en la tierra. Bueno, eso creéis vosotros, pero nosotros creemos que la voluntad de Dios también se hará en la tierra, primero durante el reinado milenario y después cuando la tierra se convierta en un paraíso. Bien, vamos entonces a estos 5 minutos finales de conclusión. Pues ese era el formato que nosotros habíamos establecido con Samuel, no preguntas, sino 20, 15 y 5, aunque pues después podríamos tratar ese tema también de la esperanza celestial y la esperanza terrenal. Por mí no hay ningún problema, pero lo podemos dejar para después también con el tiempo de Samuel. Antes de empezar, Samuel, yo quiero decirte que yo la última parte no la hice por ofender a ningún testigo de Jehová, esa no es mi intención, simplemente hice un análisis de lo que veo yo de tu doctrina para que por favor no te sientas ni mal ni tú ni ningún testigo de Jehová, porque esa no es mi intención, solamente hacer un análisis. Voy entonces a mi tiempo. Bueno, lo que Samuel no me pudo decir si realmente lo que dice en este libro es verdad o no. Yo no estoy diciendo, no me estoy inventando nada. Aquí en la propia literatura de los testigos de Jehová dice que el Armagedón, no me estoy desviando del tema. ¿Cómo va a empezar el milenio? Por el Armagedón. ¿Cómo va a ser el Armagedón? Aquí mismo lo dice, por la ONU, que ellos mismos lo dicen. Aquí está, esta es una publicación de los testigos de Jehová. Esto no es una publicación mía, esto no es de la Iglesia Católica ni nada, aquí mismo lo dice. Son ilustraciones de un libro de los testigos de Jehová. No quiso decir también si ellos no utilizan esos términos de falsa cristiandad, religión apóstata, imperio mundial de las religiones falsas para los que no son testigos de Jehová. Eso está en sus propias publicaciones. No quiso decir si esos 144,000 aparece el término clase de los ungidos. Ese término no aparece, o sea, bíblicamente.
No hay forma de que me prueben de que esos 144,000 sean todos testigos de Jehová. Eso no lo dice. Ni en Apocalipsis 7, ni en Apocalipsis 14 dice que ellos van a reinar con Jesucristo. Los testigos de Jehová utilizan de su propia Biblia, utilizan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, donde dice, hiciste que fueran un reino y sacerdocio para nuestro Dios y han de reinar sobre la tierra. Y eso mismo lo vimos en el broadcasting. Pero se les olvida que en el versículo 8 no dice que son los 144,000. ¿Quiénes son los que van a reinar con Jesucristo? Dice, versículo 8, y cuando tomó el rollo los cuatro, ¿quiénes son? Los 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos son los que van a reinar con Jesucristo, no son los 144,000. Tampoco quiso explicar por qué en el broadcasting dicen que desde Juan el Bautista para acá van a reinar en la tierra, pero la Biblia dice todo lo contrario. En Mateo capítulo 8, versículo 11 dice que Abraham, Isaac y Jacob van a estar en el reino de los cielos. Entonces, ¿de quiénes? ¿Cuáles son las contradicciones? No son de la Iglesia Católica, o sea, son de los propios testigos de Jehová con sus propias literaturas. Eso era lo que yo quería, pues, traer a colación. Evidentemente, pues, es algo muy respetable. Ahora, ¿qué va a pasar al final del milenio? Es algo también muy interesante que también se me había olvidado, que aparece también en Apocalipsis capítulo 20, que también quiero que, pues, tendría que ser para después, algo así, porque dicen también los testigos de Jehová que al final del milenio, ya cuando venga ya pues Jesucristo, evidentemente yo no vi en cuál cita bíblica nuestro amigo Samuel dijo lo que yo pedí al principio, una cita bíblica donde habla que Jesucristo va a venir en primera vez para inaugurar el reino y otra vez para como justo juez. Yo no conozco esa cita bíblica, pero en la propia Biblia los testigos de Jehová, que siempre la tengo a mano, dice ya para finalizar lo que es el milenio, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo, o sea, el enemigo de Dios, el opositor, el contradictor, lo mismo, diabolos en griego, lo mismo que Satán en hebreo, que los estaba extraviando, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaba tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Ellos dicen que el diablo y todas las almas inicuas van a ser aniquilados, pero en su propia Biblia dicen todo lo contrario, y serán atormentados día y noche para siempre jamás, o sea, por la eternidad. O sea, que los dilemas teológicos que nos está hablando nuestro amigo Samuel, en comparación a los primeros siglos del cristianismo, vuelvo a repetir, él no pudo asegurar que eran todos los cristianos, no todos los cristianos pensaban que eran milenaristas, unos sí, otros no, pero sí la teología de los testigos de Jehová del siglo XX y siglo XXI, sí veo algunas lagunas en la cual pues nuestro amigo Samuel no tocó. Vuelvo a repetir, va a mandar la ONU a sus cascos azules a destruir el Vaticano y todas las demás iglesias, sabiendo que no son soldados de guerra. Todos los 144,000 son testigos de Jehová. Si ellos mismos dicen que nosotros no tenemos una parte inmortal, estos testigos de Jehová, porque ellos mismos dicen que también todos los del cuerpo gobernante y los que han muerto de Rutherford están allá, entonces ellos tienen una parte que no tienen nosotros, o son como híbridos o algo así. ¿Dónde yo puedo buscar una cita bíblica donde me diga que uno sí puede tener un alma inmortal, porque en este momento están reinando en Jesucristo y los otros van a estar acá? ¿Qué va a pasar con todas estas personas del Antiguo Testamento? ¿Le hacemos caso a Mateo 8:11 o le hacemos caso al broadcasting donde vemos nosotros cómo los testigos de Jehová le van a enseñar a Abraham, Isaac, Jacob, a Noé, a David, todas esas cosas, lo que va a ser el reino y demás, de acuerdo a la propia doctrina de los testigos de Jehová? Al finalizar el milenio, Satanás va a ser destruido, o como dice su propia Biblia, va a ser atormentado por los siempre jamás. Entonces, con eso pues quiero concluir mi intervención, que aquí está el cronómetro. Es tema muy daría para mucho, pero nos apegamos al mismo formato que habíamos establecido con Samuel. Más adelante, de pronto, si sea otra oportunidad, podremos seguir también ahondando un poco más sobre el particular. Bien, ahí entonces termino y vamos entonces ya a la parte final, porque yo también le decía a Samuel desde el principio que unos debates tan largos, tan pesados, pues a veces no sé si de pronto Samuel quiera agregar algo o concluimos ahí, o quieres que agregamos, no sé. No, lo único que bueno, yo no voy a decir ya nada del debate, pero has dicho cosas que ni creemos. Lo que pasa es que bueno, vale, ya da igual. Pero has dicho cosas ahora mismo que es que nosotros ni creemos. ¿No? Pero bueno, por ejemplo, que Jesucristo como que empieza a reinar antes de la venida, es que cosas, ¿no? Pero bueno, ya no vamos a hablar del debate, pues hemos acabado. Y bueno, pues nada, ha sido un placer el debatir contigo el tema del reinado milenario, que al final parece que nos hemos ido por otros lados. Y bueno, pues otros días podemos tocar otros temas y ha sido un placer poder debatir con una persona como tú, que siempre muestras
mucha educación y hace sentir cómodo a los demás. Así que te lo agradezco. Samuel, pero antes de finalizar, o sea, quieres para que la gente quiera indagar un poco más, o sea, como la Iglesia Católica no que el milanismo, te voy a dar la oportunidad, si quieres, para que la gente, si pensó que malinterpreté las cosas, puedes darnos, por ejemplo, ¿dónde puede ir, por ejemplo, alguien que no sea testigo de Jehová para indagar un poco más y mirar a ver todo lo que planteamos de otro panorama? ¿En dónde? ¿En JWRG o algún libro? Porque tengo entendido que este libro ya no lo publican. ¿Hay algún otro libro? ¿Alguna? Sí, ese sí está en la biblioteca, online está. Y la cuestión, hombre, uno puede mirar en muchos sitios en la historia. Yo, de hecho, he escrito un libro justo hablando del cristianismo primitivo, donde hablo mucho del milenarismo, que lo tengo en un enlace y, bueno, pues se puede buscar, o sea, uno puede leerlo hasta los propios padres de la Iglesia, puede leer montones de citas, ¿no? O sea, que, no sé, en ese sentido puede ir a muchos sitios. En JW tenemos mucha información también al respecto. Si uno va entonces, porque a veces no, a veces me pierdo un poquitico en el buscador, si uno va a JW Library, ¿qué busca? ¿Busca mileranismo o Puede poner cómo milenio, mileniarismo, reinado milenario, cosas que estén relacionadas, ¿no? Si pero pones ONU, no. Si pones ONU, no, porque la ONU no está relacionada, porque decías que parece que es que el Armagedón ahí empieza el milenio, no, empieza después. Y lo que haga la ONU, no la ONU, porque de hecho enseñamos que la ONU nos va a atacar también a nosotros, no solo a la Iglesia Católica. Pero bueno, es que al final, que es que tampoco quiero que esto se alargue, pero ha habido cosas que no, se ha ido un poco que no está en nuestras creencias. Pero no, bueno, igual muchas de las cosas que tú dices de la Iglesia Católica también sí, tendría otra opinión, pero bueno, claro. Son posiciones. Bueno, entonces no siendo más, yo también, ¿quieres ya despedirte, Samuel? O... Sí, bueno, agradecer a todos los que nos han visto, que cada persona, pues en conciencia, en su estudio de la Biblia, pues llegue a la conclusión. Yo tengo la esperanza de que tanto los cielos como la tierra siga habiendo la voluntad se siga cumpliendo la voluntad de Dios, y yo espero estar en ese reinado milenario y después en el paraíso en la tierra, ¿no? Y es lo que deseo para todos, para ti y para todas las personas que nos están siguiendo. Bien, gracias Samuel. Igual yo también te deseo lo mejor para ti. Como decíamos, solamente son argumentos doctrinales, no es nada personal. No tengo nada ni contra ti, ni contra los apologistas testigos de Jehová, ni contra la organización de los testigos de Jehová, ni mucho menos. Simplemente son estos espacios en el cual cada uno da sus opiniones al respecto. Me ha parecido también un debate muy interesante. Eres una persona muy formada, muy educada, muy culta, como el primer debate que tuvimos, presentas mucha información. Eso a mí también me enriquece mucho, porque, y a todas las personas también, porque podemos mirar dos perspectivas. Más adelante, porque Samuel también tiene sus otros compromisos, está siendo invitado también a otros canales, entonces vamos a ver si más adelante también con Samuel podemos también hacer otros especiales, ya también, así como me propuso, voy a proponerle otros 2 temas y ya, bueno, al fin y al cabo estamos apenas empezando el año y volvemos otra vez a tener estos espacios que ha gustado mucho. Le decía a Samuel, el primer debate ya tiene más de 1,800 visitas, esperemos que ese también sea igual. Lo puede compartir Samuel, todos los testigos de Jehová, ojalá que sea en forma íntegra para que todo el mundo se edifique en estas cuestiones doctrinales. No siendo más, bendiciones para todas las personas, las 33 personas que estuvieron aquí conectadas, gracias a todos ustedes, un saludo especial también para Samuel, para toda la comunidad de los testigos de Jehová, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, donde yo resido, y será hasta otra oportunidad. Gracias y bendiciones. Venga,